Dios te bendiga. De nuevo estamos juntos. Yo soy Rosen Neuchev y estoy contento de estar contigo. Quiero agradecerte porque cada vez estás allí a punto, sentado, quizá en tu casa, en la mesa o en la cama, no sé dónde estás, escuchando este mensaje. Y este mensaje siempre ha sido preparado para que Dios pueda bendecir tu corazón. Este mensaje siempre ha sido dado de parte de Dios a mí, para mí primero y después para vos y quizá para todos los que pueden escuchar. Porque creo que estos mensajes que estamos predicando son mensajes importantes. Y también este mensaje que tengo hoy es un mensaje importante. Este mensaje es para la iglesia también, es un mensaje de despertar, un mensaje que nosotros tenemos que entender quién somos, tenemos que entender qué tenemos y tenemos que entender lo que Dios pide de nosotros, lo que espera de nosotros. Es muy importante que nosotros entendemos que somos iglesia. Y el mensaje que tengo para ti hoy lo titulé así: la iglesia es un bien esencial. No lo llamo rubro porque la iglesia no es un rubro, la iglesia es un cuerpo, es un bien esencial para este mundo. Hoy en esta pandemia, mirando en torno a nosotros, lo que está ocurriendo en todos los gobiernos, salvo algunos que tuvieron la gracia y la misericordia, tuvieron el buen sentir y la razón de abrir las iglesias, pero la mayor parte, 99% de los gobiernos hoy en el mundo, creen que la iglesia no es un bien esencial, por lo cual todavía las puertas están cerradas. No creen que la iglesia es un bien esencial para estos tiempos, no solamente para el gobierno, sino para todas las cosas que están pasando. Pero lamentablemente ellos no se dan cuenta que la iglesia de Jesucristo es representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Y a través de la iglesia están frenados todos los planes diabólicos y todo lo que el diablo quiere hacer con sus aliados. Si la iglesia desaparece, si la iglesia se paraliza, si la iglesia se enfría y no hace su deber, inmediatamente se desatarán las manos del infierno aquí en la tierra. Y todos los planes diabólicos se llevarán a cabo. Por esta razón nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos un ministerio, así como dice apóstol Pablo en capítulo 4 de Efesios, que la iglesia tiene un ministerio, la iglesia tiene un llamado, la iglesia tiene un servicio para hacer, un trabajo para hacer, una obra que Dios lo ha llamado. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Es manifestar el poder y la gloria de Jesucristo en esta tierra, edificando su reino y enseñando a los hombres cómo vivir para Dios y cómo conocer a Dios. Porque de esto se trata la vida, conocer a Dios y vivir para Dios, así como Él le agrada servirlo. Esto es cómpito de la iglesia, es el trabajo de la iglesia. Por esta razón Dios dio 5 ministerios en la iglesia que todos conocemos, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, que pueden estar trabajando para que la iglesia, el cuerpo se edifique y se conecte y que todos trabajemos juntos en armonía. Pero ¿qué sucede si la iglesia se paraliza? ¿Qué sucede si la iglesia es puesta a un lado? ¿Qué sucede si la iglesia se enfría? Si la iglesia no trabaja, el mundo entero andará en ruinas. Así como dijo Jesús que nosotros somos la sal de la tierra, y la sal tiene como un especial trabajo de parar y frenar la putrificación de la carne, por ejemplo. Entonces, si la sal no está en la carne se putrificará, se pudrirá. Si nosotros los creyentes no hacemos nuestro trabajo, si la iglesia está durmiendo, si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, si la iglesia se enfría y no cumple con lo que Dios está esperando de ella, no puede dar lo que Dios quiere que dé, manifestando su gloria, entonces el mundo se putrificará. Y hoy en día lo que se está buscando de parte del diablo, buscando de meterse en leyes y en todo lo que sea, es frenar la acción
poner en apnea la iglesia, frenarla, ponerla en estatus coma, ¿para qué? Para que los planes diabólicos pueden seguir manifestándose. Y nosotros todos conocemos cuáles son los planes diabólicos. Es el aborto, la ideología del género y todo lo que se está manifestando. ¿Por qué? Porque va contra la humanidad. Uno dice, no son derechos humanos. No son derechos humanos, porque los derechos humanos es el Señor en la palabra de Dios. Son los mejores derechos humanos que el mundo haya conocido. Entonces, el problema principal ocurre cuando muchos gobiernos creen que la iglesia no es un bien esencial, que es un estorbo, y por esta razón no permiten que las puertas se abren, todavía están cerradas. Y para mí es muy triste ver que las fábricas de tabaco son llamados trabajos esenciales. Para mí es muy triste ver fábricas de licor, fábricas de tabaco, fábricas de objetos de lujos que la vida puede dar en su lujo, que están abiertos. Cosas que quizá para la vida realmente no son esenciales, que funcionan, y la iglesia no funciona, cuando la iglesia es un bien esencial. La iglesia ayuda a los pobres, la iglesia sana a los enfermos, la iglesia liberta a los endemoniados, la iglesia se ocupa de los huérfanos y de las viudas, la iglesia se ocupa de los desamparados, la iglesia intercede por los gobernantes que no abren sus puertas, la iglesia manifiesta la justicia de Dios, la iglesia manifiesta el amor y la fe, la iglesia es el antídoto contra el veneno de Satanás en este mundo. Y si esta iglesia es parada, enfriada y no funciona, todo el veneno se desatará y se propagará, así como el cáncer se propaga por un cuerpo. Por esta razón nosotros como creyentes hoy tenemos que levantarnos y saber que la iglesia es un bien esencial y que la iglesia es la que mantiene que la mano de Satanás se desata. Y tú y yo, nosotros hacemos parte de la iglesia, y yo quiero pedirte a ti, si tú eres creyente, que crees en Jesucristo y vives lo que tú crees, levántate en fe en el nombre de Jesús, y tú no puedes parar de hablar de Jesús. Tú no puedes ser el embajador en esta tierra de Jesucristo. Tú no puedes no manifestar la luz de Jesucristo en tus palabras, en tus acciones, en tu modo de vivir. No importa lo que te amenaza, no importa lo que viene a restringir tu manera de vivir, no importa lo que viene a sobrecargarte con cosas que no corresponden a tu creencia, no importa cada vez que te amenazan y que te intimiden. Tú tienes que saber que un creyente a veces arriesga su vida, pero tenemos que conocer verdaderamente que la misión de la iglesia es un bien esencial para este mundo. Todo el mundo dice que la iglesia no es un bien esencial, pero nosotros sabemos cuál es el ministerio de la iglesia. Es evidente que la iglesia es necesaria. Nadie puede negarlo. Así como nadie puede negar un milagro evidente, así nadie puede negar que la iglesia es un bien esencial. Quiero que tú lees conmigo algunos versículos que se encuentran en Hechos capítulo 4. En el versículo 12 hasta el versículo 20, nosotros podemos leerlo en la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, del versículo 12 hasta el versículo 20. Y dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Escucha bien, viendo el milagro delante de sus ojos, no podían decir nada en su contra. ¿Por qué? Porque había una evidencia. La iglesia es una evidencia, y nadie puede decir
que la iglesia no es esencial, porque la iglesia siempre ha sido bien para una nación. Cuando los creyentes se unen para orar, cuando interceden por el gobierno, cuando interceden por los enfermos, cuando imponen manos sobre los enfermos, cuando libertan los endemoniados, cuando manifiestan la justicia en la calle, cuando viven el evangelio de Jesús con sus propias vidas, no hay mentira, no hay robo, no hay odio, no hay falta de perdón, hay amor. Entonces se manifiesta la vida de Dios en este mundo. Entonces la iglesia es un bien esencial y tú y yo hacemos parte de la iglesia de Jesucristo y tienes que saberlo, que somos responsables de esto. Si tú estás durmiendo, eres responsable, tienes que despertarte. Si estás enfriándote, estás responsable, tienes que calentarte. Si tú estás apartándote, eres responsable, tienes que volver. ¿Por qué? Porque eres una pieza muy importante en el trabajo que Dios tiene para este mundo. Ninguno puede tomar tu lugar en la iglesia de Jesucristo. Tú eres una pieza importante. Lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios ha puesto en tu boca, es necesario. Por esta razón somos ladrillos, que Dios está edificando un templo gigante donde tú y yo somos ladrillos y el que construye es Cristo. Entonces tú y yo podemos ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. Luz, podemos hablar fe, podemos hacer lo que Dios ha dicho que podemos hacer. Es una evidencia, así como aquí dice que no podían decir nada porque allí estaba el hombre que había sanado de parálisis. Había un milagro hecho en evidencia y no pueden negarlo. La iglesia es esencial y no se puede negar. Y sigo leyendo. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen de concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquel en adelante a hombre alguno en este nombre, Jesús. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y de vuelta los amenazaron, pero ellos se fueron. Cuando los apóstoles fueron juzgados por los fariseos de hacer un milagro sobre un hombre paralítico, se desató una gran polémica entre los que no creían y los que creían. Hoy en día es lo mismo. Se desató una grande polémica en este mundo de los que no creen, los ascépticos, y muchos de los gobiernos son no creyentes. Aquí quiero decir algo. La iglesia ha sido llamada de obedecer a los gobernantes, al presidente. La iglesia ha sido llamada de obedecer a todas las autoridades que Dios ha puesto. Nosotros somos llamados de orar, interceder por los gobernantes, a que ellos puedan recibir inteligencia, paz, y que puedan recibir iluminación de parte de Dios, a que pueden ejecutar y sacar leyes que aprovechan no solamente para el ser humano, sino que aprovechan para la justicia de Dios. Porque una ley tiene que cumplir con la justicia de Dios y nosotros tenemos que orar por estas leyes. Pero ¿qué sucede cuando salen leyes? ¿Qué sucede cuando los gobiernos se ponen contra Cristo? ¿Qué sucede cuando los gobiernos se ponen contra la iglesia? ¿Qué sucede cuando las leyes se ponen contra la palabra de Dios? Allí nosotros como creyentes somos llamados de obedecer la palabra de Dios. Y aquí estos hombres, Pedro y Juan, sanan a un paralítico. Y entonces se provoca una gran crisis, se provoca una polémica tremenda entre los que nos crean y los que creen, entre los que son contra Cristo y los que son para Cristo. Y sucede que hay un milagro. Y un milagro evidente, dije de vuelta, nadie lo puede negar. Un milagro habla mucho más de miles de palabras.
Entonces estos hombres aquí vienen amenazados. Y yo quiero decirte algo. Hoy la iglesia de Jesucristo es amenazada. La iglesia de Jesucristo entró en la primera fase de la tribulación. La iglesia de Jesucristo entró en la primera fase de la tribulación, según mi criterio, y está entrando en la primera fase, que es la más ligera, y van a seguir otras restricciones y van a seguir otras leyes que serán contra nosotros, contra nuestra creencia, contra nuestra confesión y contra nuestro estilo de vida. Y nosotros tenemos que ser bien preparados a que no tememos lo que viene. Uno teme porque tiene algo que perder. Estos hombres, dice la Biblia, que los amenazaron para que no predicasen en el nombre de Jesús. Algo está ocurriendo hoy en día cuando las personas, muchos te amenazan que no puedes predicar en el nombre de Jesús. Hoy la amenaza no es directa, pero en una cierta forma lo que ocurrió en los Estados Unidos, que los gobernantes dijeron que quien abre la iglesia o quien entra en una iglesia será penalmente acusado. Esto significa con la cárcel, no con la multa económica. Entonces esto es un tipo de persecución. Esto es algo que se viene. Entonces las personas amenazaron a los apóstoles, pero los apóstoles no temían. Entonces uno teme porque tiene algo que perder. Pero cuando tú no tienes a qué perder, tú no puedes temer. El miedo viene porque tú crees que vas a perder lo que tienes. Dios nos ha llamado a que nosotros no nos agarramos a las cosas. Dios nos ha llamado a que nosotros no nos aferramos de las cosas de este mundo. Y Jesús nos ha dicho que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que dejarlo todo y tenemos que seguir a Cristo. Si tú hoy tienes miedo, si tú hoy has sido amenazado, si tú hoy has sido intimidado y tienes miedo, es porque todavía no has muerto totalmente a ti mismo. Si tú todavía tienes miedo es porque todavía temes de algo. ¿De qué temes? ¿Temes de tus posesiones? ¿Temes de tus hijos? ¿Temes de tu propia vida cuando no te das cuenta que tú eres de Cristo? Tus hijos son de Cristo, tu empresa es de Cristo, todo lo que tú tienes es de Cristo. Entonces uno teme de lo que tiene, pero si tú no tienes nada y todo es de Cristo, no puedes temer. Los discípulos no temieron cuando les amenazaron. ¿Por qué? Porque ellos no tenían nada. Todo lo que tenían era de Jesús. No tenían nada. ¿Por qué? Porque habían perdido todas sus vidas al conocer a Jesús. Y cuando le dijeron a Jesús, Jesús, voy a seguirte, y en el momento en que tomaron su llamado en serio, ellos abandonaron sus vidas en las manos de Dios. Hoy, iglesia, nosotros tenemos que levantarnos y volver a la antigua fe, a la antigua creencia, donde morimos a nosotros mismos, morimos a estos deseos de posesiones económicas, posesiones en la carne, y seguir a Cristo con espíritu, alma y cuerpo y mente. Tenemos que amarlo, como dice la Biblia, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que nada es nuestro, que todo es suyo. Y si hemos tomado el llamado de Jesucristo y de seguirlo, no estamos hablando de predicar, estamos hablando de tomar el llamado de su salvación que nos ofrece. Entonces no hay de qué temer. Jesús nos ha llamado a vivir como forasteros en este mundo. Nosotros tenemos que vivir aquí como que si no somos de este mundo. Quizás nos hemos olvidado estas palabras, pero hoy, más que nunca, somos la iglesia aquí. Dios nos plantó aquí para manifestar su reino. Somos los embajadores de su reino. Quizá tú eres pobre, quizás dices que eres enfermo, quizá que tú en tus ojos te ves en una condición miserable, bajo estima tienes, o no sé lo que está pasando con tu vida, pero aún así
ha sido llamado y ha sido escogido de ser embajador del reino, si Dios está contigo, si el Espíritu de Dios está en ti, si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, entonces tú puedes, entonces tú eres fuerte, entonces tú puedes levantarte. Tú puedes levantarte del sueño, tú puedes sacar esta parálisis, tú puedes sacar este enfriamiento. Y tienes que saber que tú, yo, somos el bien esencial de este mundo. Y nosotros tenemos que levantarnos como tales y hacer lo que Dios nos ha llamado de hacer. Porque siempre la predicación de la palabra de Dios atraerá persecución. Los apóstoles, cuando los amenazaron, no tuvieron miedo, no se preocuparon. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la predicación del Evangelio trae persecución. Pero si nosotros morimos a nosotros mismos de verdad, los acontecimientos en torno a nosotros no nos darán miedo, sino que nos ayudarán de acercarnos más a Dios, de buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas a Dios por completo, tú eres libres de todo tipo de preocupación y todo tipo de miedo. ¿Por qué? Porque te has entregado a alguien que puede custodiarte. Te has entregado a alguien que es más fuerte que tú. Te has entregado a alguien que es más sabio que tú. Te has entregado tus hijos, tu vida, tu negocio. Has entregado todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres en las manos de alguien que nadie puede vencer. Ni el mundo, ni el diablo, ni cualquier gobierno, ni cualquier tipo de cualquier cosa que existe en este mundo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pueden destruir Jesucristo, nuestro propio Salvador, en la cual nosotros hemos depositado nuestra vida. Entonces, cuando tú te entregas a Él, desaparece el miedo, desaparece la preocupación. Entonces, cuando algo amenaza tu vida, en vez de que tú te preocupas, tú más creces. ¿Por qué? Porque más te acercas a Dios. Cada amenaza, cada intimidación, en vez de alejarte de Dios, te acercará a Dios. Hoy te das cuenta de lo que está pasando. Con todo lo que está pasando, nos quieren dividir. Nos quieren dividir, que no puedo darte un abrazo, que no te puedo dar un beso, que no te puedo tocar. Nos saludamos así como unos hippies. ¿Dónde está escrito esto? Cuando apóstol Pablo dice en su palabra que nos tenemos que dar un santo beso aquí. Entonces, no puedo darte un abrazo, no puedo darte un beso, no puedo comer contigo en la intimidad, así como la palabra de Dios nos enseña. No puedo ir a predicar el Evangelio. Todas estas intimidaciones, todas estas restricciones, todas estas amenazas no pueden destruir la fe de un verdadero creyente que hace parte de la iglesia de Jesucristo. Porque cuando pasan estas cosas es cuando más la iglesia se despierta. Cuando vinieron las persecuciones en la nueva iglesia, es cuando la iglesia más se levantó. Cuando vinieron las persecuciones, es cuando la iglesia más enfermo sanó. Cuando vinieron las persecuciones, las amenazas y las intimidaciones, es cuando la iglesia más empezó a funcionar. Cuando nos dicen que van a cerrar los templos, nosotros más vamos a predicar. Cuando nos dicen que las puertas no se van a abrir o se van a abrir porque... Yo vi un video y la verdad me causó gracia, porque hay que poner gel acá, hay que poner lavandina acá, hay que medir la presión, hay que medir acá, hay que medir allá. Entonces no se puede entrar. No nos damos cuenta que todas estas informaciones están tratando de infundirnos miedo. Acordámonos Goliat. Goliat, para intimidar al pueblo de Dios y para sembrarles palabras de miedo, salía cada mañana y salía cada tarde. En 40 días salía la mañana y salía la tarde y decía las mismas palabras y les hablaba miedo, y este miedo que les hablaba se sembró en sus corazones y un día dio resultado, y ellos no podían ver y no podían estar pensando que podrían vencer cuando Dios estaba con ellos. Acuérdate bien, Goliat no quería matarles. Goliat quería solo esclavizarles en sus mentes, que ellos no lo podían vencer. Así es como Satanás muchas veces nos
manda informaciones y propagandas por cualquier tipo de televisión, radio, internet. Hoy Satanás usa mucho estas noticias poniéndonos cuántos muertos hay, cuántos enfermos hay, y nadie sabe de verdad si son enfermos, nadie sabe de verdad estos muertos si murieron de COVID-19 o murieron de otra cosa. Entonces lo único que tú ves son números, 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 y todos los días, la mañana, la tarde, la cera, y estos números se clavan en tu mente y siembran miedo, siembran pánico, y tú no puedes ver más Dios como tu gigante salvador, sino que tú estás filtrando todo de Dios a través de tu miedo. Entonces lo que Satanás quiere hoy no destruirte, simplemente quiere que tú eres esclavo en tu mente de él. Porque cuando una persona es esclava, es obligada de hacer lo que le dice su amo. Entonces Satanás no quiere destruir hoy. Satanás simplemente está preparando, infundiendo miedo para que la iglesia se duerme, para que la iglesia se asusta, para que la iglesia, cuando es amenazada, pueden esconderse, así como a un pequeño perrito le haces córrete, y se va y se esconde en su habitación. Eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Pero nosotros tenemos que saber algo, que no podemos escondernos de nuestro llamado. Tú no puedes esconderte con tu llamado. Alguien, escúchame bien, por favor, siento rimakishtarti makatistea baitikesh. Parikastu que tenemakai Mashiach. Alguien quien ha recibido un verdadero llamado a la salvación, alguien quien ha recibido un auténtico llamado a servir a Dios, no pueden esconderse a las amenazas del enemigo, sino que cada amenaza será como fuego ardiente en su corazón, que aumentará su fe, su compromiso, su dedicación, su devoción y su lealtad a su Señor. Y más que nunca servirá a Dios. Si tú tienes una salvación genuina, si tú tienes un auténtico llamado, entonces tú no puedes obedecer a los hombres. Tú tienes que obedecer a Dios. Todo lo que estoy hablando es de esta palabra. Los discípulos dijeron, ¿quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Cuando los gobiernos, cuando las leyes van contra la voluntad de Dios, cuando las leyes van contra la santidad de Dios, cuando las leyes van contra la vida de Dios, cuando los gobiernos están sacando leyes y dictan mandamientos que realmente van contra la palabra de Dios, nosotros como creyentes somos llamados de seguir la voluntad de Dios, cuesta lo que cuesta. Y aún como pastores, cuando tenemos que predicar el evangelio y quieren cerrarnos las puertas, o más, quieren intimidarnos, así como aquí dijeron algo muy importante y tú tienes que saberlo. Acá se reunieron, los fariseos se reunieron para tener un discurso, se reunieron para hablar algo, y decidieron que van a darle una libertad a los creyentes, a los apóstoles, pero les prohibieron de hablar en el nombre de Jesucristo. Y yo aquí veo cuando nosotros agarramos un perro y le ponemos a su collar le ponemos un collar que es largo 100 metros. Y uno puede decir, pero 100 metros son mucho, el perro puede ir donde quiere. El perro puede ir donde quiere hasta que lleguen los 100 metros y más de ahí no puede ir. Esto es lo que Satanás hoy en día quiere hacer. Poner límite y restricción a la iglesia de Jesucristo, a que no proclama Jesucristo, porque es el único nombre que fue dado a los hombres en esta tierra, por medio del cual nosotros podemos ser salvos, tenemos la vida eterna,
Por medio de Él tenemos la puerta abierta al cielo y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pueden matar el cuerpo, pero no el alma, no el espíritu. Él es el nombre que puede sanarnos. Él es el nombre que nos liberta, que rompe las cadenas. Él es el nombre que nos bendice y que nos prospera. Entonces no podemos dejar de hablar en este nombre, aunque nos amenazan, aunque nos restringen, aunque nos tratan de poner estacas y decir de acá sí y de acá no. Eso me parece una bastante crueldad de parte de lo que se está viendo. Vamos a abrir la iglesia, lo que escuché. Vamos a abrir las iglesias, pero a la puerta de la entrada vamos a tener una persona con una maquinita que va a medir la fiebre de las personas que entran en las iglesias. Y si la persona tiene fiebre, la persona no puede entrar en la iglesia. Entonces en la iglesia pueden entrar solamente los que son sanos, somos los que son santos, solo los que son ricos, prácticamente son los que no necesitan de Dios. Cuando la iglesia ha sido un hospital, desde que Jesucristo creó la iglesia ha sido un hospital en esta tierra que tiene que sanar a los enfermos, los que son quebrantados de corazón, tienen que fajarlo. Jesucristo edificó una iglesia que tiene que sanar al hombre aquí en la tierra, en su alma, en su espíritu, en su mente y en su cuerpo, y que puede acercar este hombre pecador a un Dios santo y puede mostrarle el camino. Entonces, si esta gente que está rota, que está necesitada, que está enferma, no puede entrar, ¿quién es que puede entrar? Y esto es lo que se trata de hacer aquí, esto es lo que tratan de hacer muchos gobiernos, esto es lo que trata de hacer el anticristo, esto es lo que trata de hacer el diablo. Entonces, cuando tú sabes cuál es tu llamado y ponen instrucciones, tú tienes que saber quién tienes que obedecer, Dios o el hombre. Así dice la palabra de Dios aquí. Le dijeron, tú puedes hacer lo que quieras, pero no prediques en este nombre. Y Pedro le dijo, yo no puedo no hacer lo que he visto y lo que he oído. Y esto tiene que decir, yo no puedo dejar de hacer en lo que he sido llamado. Si tú has sido llamado, tú no puedes esconderte de su llamado. ¿Por qué? Porque todos los eventos que están ocurriendo hoy favorecen la iglesia. Ahora, ¿por qué los eventos que estamos viviendo hoy en día favorecen la iglesia? Porque la iglesia se levanta, crece, se multiplica, se despierta. La iglesia es usada más cuando es perseguida. Y estos tiempos de hoy son el inicio de la persecución. Y estos tiempos de hoy favorecen la iglesia. Aunque tú me digas, no pastor, pero yo te voy a decir que favorecen la iglesia. La iglesia de Jesucristo, la iglesia apóstata en estos tiempos llora porque se preocupa, porque está perdiendo sus locales, está perdiendo sus territorios, está perdiendo sus bendiciones, está perdiendo todo lo que prácticamente puede darle beneficios, está perdiendo todo lo que realmente tiene que ver con la economía. Hoy la iglesia apóstata lo único que le preocupa a que Dios contesta sus oraciones y que Dios arregle la economía, cuando la prioridad de Dios no es la economía del mundo, sino las almas que se están perdiendo. Y la iglesia verdadera y auténtica de Jesucristo entiende por la revelación del Espíritu Santo que estos son los tiempos que favorecen la iglesia. En estos tiempos más que nunca la iglesia tiene que levantarse y en vez de quejarse, lamentarse por la economía, en vez de llorar que no puede esto y no puede el otro, la iglesia tiene que entender que estos son los tiempos que por el conocimiento y la premeditación de la sabiduría divina de Dios, hoy vivimos estos tiempos. Nada pasa sin que Dios lo permite. Aquí dice la palabra de Dios cuando Pedro se juntó con los apóstoles y oraron y dijeron, Dios, tú eres poderoso. En el versículo 29 y 31 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que son con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y maravillas y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Esto es una promesa gloriosa para nosotros. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. En Mateo 16, 18 dijo Jesús eso. Y lo que estamos viviendo esto, que los creyentes se unieron para pedir a Dios, no que Dios les ayude a la persecución. Los creyentes de hoy, en vez de pedir a Dios que le den denuedo para predicar la palabra, para salvar las almas, hoy todas las oraciones de los creyentes son que Dios levante la economía, que Dios baje el dólar, que Dios restablece los precios, que Dios hace esto, que Dios hace el otro. Cuando aquí los apóstoles no oraron para que Dios para que Dios le dé sabiduría a los persecutores, para que puedan administrar sus persecuciones, que sean más ligeros. Los apóstoles no oraron a Dios, a que Dios por favor le cesa estas persecuciones. Ellos no miraron esto, porque ellos no miraron a sí mismos. Ellos pidieron una sola cosa: Señor, nosotros necesitamos denuedo para que podamos predicar tu palabra, porque a estos fuimos llamados. Y mientras la predicamos, Señor, mueve tu mano poderosa y haga señales y prodigios. Y Dios contestó inmediatamente esta oración, porque esta fue la oración que Dios esperó de ellos. ¿Por qué hoy la iglesia está durmiendo y no hace eso? Porque la iglesia no ora lo que Dios está esperando. Tenemos que levantarnos como iglesia y saber que estos tiempos de restricción, estos tiempos de leyes contrarias, estos tiempos de puertas cerradas a la iglesia, que no podemos abrazarnos, que no podemos besarnos, que no podemos hacer cosas, son eventos que Dios ha predestinado para que la iglesia se despierta, para que a la iglesia toma su lugar, su poder, que la iglesia toma estos tiempos en su favor y que puede empezar a ganar almas, porque para esto fue llamado. Tú y yo necesitamos denuedo. ¿Qué es el denuedo? ¿Por qué Pedro lo pidió? ¿Por qué los apóstoles lo pidieron? Denuedo es fuerza, denuedo es valor, denuedo es fe, denuedo es unción, denuedo es decisión fuerte para exponer tus convicciones delante de un enemigo sin miedo. Lo repito, denuedo es decisión fuerte para exponer tus convicciones delante de un enemigo sin miedo, porque nosotros tenemos convicciones y la palabra de Dios ha dado estas convicciones, y nosotros no podemos cambiar nuestras convicciones solo porque el fulano de tal dice esta cosa y el fulano de tal dice esta cosa. Tú como creyente tienes que hacer lo justo y lo correcto, lo que Dios dice en su palabra, porque entonces vas a ser cubierto y respaldado por Dios. Entonces, cuando tú tienes que hablar delante de un enemigo tus convicciones, y tienes que hablarle sin miedo, porque el enemigo te da miedo, tú tienes que saber que necesitas denuedo, este poder interior, que en el momento cuando todos te miran con una cara de odio, cuando todos te burlan en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la calle o donde quieras que estás, cuando todos se te burlan, todos te miran con la cara de miedo, tú puedes tener este poder que te da el Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios con una fuerza interior, que tú puedes exponer tus convicciones sin miedo, y llevados por el Espíritu Santo pueden convencer tus enemigos. Y la idea es no tanto convencer tus enemigos cuanto predicar la palabra de Dios, porque muchas veces delante de la cara del odio, delante de la cara del bullying, delante de la cara de la amenaza, delante de la cara de la intimidación, delante de la cara de la vergüenza, muchas veces nosotros no tenemos palabras, no predicamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos falta denuedo. ¿Y de dónde viene este denuedo? Dice la Biblia que ellos oraron y el lugar se llenó con el Espíritu, y ellos se llenaron con el Espíritu Santo, y entonces predicaron la palabra con el denuedo.
Para predicar la palabra de Dios con el denuedo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura no viene por imposición de manos. Esta llenura no viene porque leíste la Biblia una vez. Esta llenura no viene porque oraste una vez. Esta llenura viene por una desesperada búsqueda de Dios. Esta llenura viene cuando tú entiendes los tiempos en que vives. Esta llenura viene cuando tú quieres hablarle a alguien de Jesús. Entonces Dios viene y te llena, porque Dios quiere que tú le hables de Jesús. Dios quiere que tú te despiertas. Dios quiere que tú sepas que tú eres un bien esencial, que la iglesia es un bien esencial. Entonces cuando tú vas a poder predicar con miedo, entonces nadie puede negar lo que está ocurriendo. Nadie puede negar que la iglesia es un esencial. Cuando Dios obra, nadie lo puede negar. Cuando hay un milagro evidente, nadie lo puede negar. Cuando hay una necesidad de Dios en este mundo, nadie lo puede negar. Un milagro cierra la boca de los inconversos, de los que cuestionan la existencia y la importancia de Dios, porque es algo evidente que no pueden negarlo, así como no lo pudieron negar. Cuando tú has estado con Jesús, nadie lo puede negar. Vieron que los apóstoles no tenían palabra, eran sin vulga, no tenían conocimiento, no habían ido a la escuela ni a la universidad, pero lo que emanaba de ellos, lo que hablaban, lo que salía de ellos, ellos inmediatamente, los fariseos, los enemigos, los que querían amenazarles, reconocieron que estos hombres simples han estado con Jesús. Cuando tú has estado con Jesús, nadie lo puede negar. Esta luz que tú brillas, nadie la puede negar. El púlpito de hoy es una manifestación de Dios que ha obrado en tu vida, y lo que tú das del púlpito es lo que tú has recibido en la cámara secreta con Dios. Lo que tú das del púlpito, lo que yo estoy dando ahora, es lo que yo recibí en mi intimidad de Dios. Y esto nadie lo puede negar, porque se siente, porque de mi corazón sale y va en tu corazón, porque no son mis palabras, sino es el Espíritu que en mí te da estas palabras. Por esto nadie lo puede negar. El diablo puede convocar una reunión con todo el infierno, pero no puede encontrar nada contra alguien que ha actuado en el nombre de Jesús. Todo esto lo tomo de esta palabra. Cuando se reunieron dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este es un milagro, no lo podemos negar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, dice. Cuando tú estás conectado con Dios, el infierno se va a reunir a estar contra ti y no puede encontrar nada contra ti, porque tú has vivido justamente y santamente con Dios. Porque un milagro habla más que miles palabras. Cuando Dios te usa a ti, verás cómo la gente encontrará tu fe a través de tus obras. El diablo siempre usará intimidación y miedo para frenarte de hablar de Jesús. Pero tú sabes que no eres tú, sino Jesús en ti quien hablará. Y por último, alguien quien ha recibido una instrucción de Dios no puede hacer caso a las intimidaciones, al miedo y a las amenazas. Recuérdate el llamado que has recibido. Por favor, yo te estoy haciendo un llamado, te estoy llamando, por favor, que tú prestes atención a Dios, que estos tiempos son para despertar la iglesia, estos tiempos son favorables para la iglesia. Aunque cierren la iglesia, no pueden cerrar tu boca. Y aunque te quieren poner estacas y restricciones, tú, pastor, tú, siervo de Dios, sigue predicando el evangelio, sigue poniendo mano a los enfermos, sigue sanando, porque cuando ocurre un milagro nadie lo puede negar. Y sobre todo es el Señor que está sobre nosotros, protegiéndonos y dándonos las instrucciones. Y cuando tú recibes una instrucción de parte de Dios, nadie lo puede negar, porque Dios te ha hablado. Dios te bendiga, Dios te guarda, y quiero que oremos juntos para que Dios pueda cubrirnos con su sangre y que nos dé la sabiduría para poder
obedecer al gobierno, obedecer a los gobernantes, pero sobre todo obedecer a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las personas que escuchan mi voz, que escuchan tu voz, que están mirándonos, Señor. Padre, denos sabiduría. Denos sabiduría en el nombre de Jesús. Denos inteligencia de parte del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos de vivir tu palabra cada día. Señor, ayúdanos que nos despertemos de este sueño. Señor, ayúdanos que nos levantemos de esta cama. Ayúdanos de recuperar la autoridad, de recuperar el nombre que tú nos has dado. Somos tu iglesia y tú estás esperando de nosotros acción. Señor Jesús, tú eres santo. Santifícanos en el nombre de Jesús. Tú eres santo. Santifícanos en el nombre de Jesús. Santifícanos en el nombre de Jesús. Santifícanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, el Señor santifica tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Sea santo en el nombre de Jesús. Sea santo en el nombre de Jesús. Recibe sentimientos de santidad. Recibe pensamientos de pureza. Cualquier enfermedad haya en tu cuerpo. Cualquier enfermedad haya en tus venas, en tu sangre, en tus órganos. Cualquier enfermedad haya en ti. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Ordeno a toda enfermedad que está en tus órganos que se vaya en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Cualquier infección haya en tus órganos. Cualquier infección, bacterio, haya en tu sangre, en tus órganos, en tus venas, en tus huesos. Cualquier enfermedad, dolor, ha sido provocado por un espíritu inmundo. Salga en el nombre de Jesús ahora. Salga en el nombre de Jesús ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Empieza a recibir sanidad. Lo que estoy diciendo no lo digo del mío. Pon tu mano sobre la parte que te duele. El fuego del Espíritu Santo está sobre ti. El fuego del Espíritu Santo está sobre la parte que te duele. Sentirás un calor. Sentirás un calor. El Espíritu Santo está obrando. En el nombre poderoso de Jesucristo. No haya distancia, no hay barrera para el Espíritu Santo. Donde quiere que estés. Donde quiere que estés. Lo que está ocurriendo contigo. El dolor que estás sufriendo. Hay personas que están sufriendo con el dolor en el alma. Sé sanado en el nombre de Jesús. Sé sanado en el nombre de Jesús. Dolores del hueso, sé sanado en el nombre de Jesús. Dolores de ojos, sé sanado en el nombre de Jesús. Cualquier tipo de artrosis, artritis, sea sanado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Cualquier dificultad respiratoria sea sanada en el nombre de Jesucristo. Si ha sido afectado por COVID-19, fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Ha sido sanado, ha sido sanado, ha sido sanado. Si estás afectado en los intestinos, en la vesícula, en el colon, difícil de gestión, problemas con histamina, problemas con alergia respiratoria, de comida, sé sano, sé sano, sé sano. Dije, sé sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Este es el tiempo de la sanidad. Siento sanidad, siento sanidad. Siento sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios ha enviado su palabra. Salmo 107, Salmo 107, versículo 20. Dios envió su palabra y libertó su pueblo de toda angustia, todo temor.
El nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias por sanar tu pueblo, por levantar tu pueblo. Gracias por edificar tu iglesia. Gracias por restaurar tu iglesia. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cubro cada persona con la sangre preciosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Yo soy Rose Niuchev. Te pido por favor que sigas orando por mí, por mi familia. Sé que la palabra que estamos predicando no es muy actual y tampoco es muy agradable por el diablo y su gobierno. Entonces te pido que ores por nosotros, apóyanos en oración. Dios te bendiga, Dios te guarde, comente lo que Dios ha hecho con tu vida, comparte esta palabra que puede ser de bendición por cuantos le escuchan. Dios te bendiga y nos veremos el sábado, Dios mediante.